Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Primera clase de mayo. ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo está Bárbara? ¿Cómo está Diego, Mario, Marcos, Jeremías? Está por ahí, creo. Cris, Eduardo, ¿quién más tengo por ahí? Marcos Pérez. ¿Cómo están chiquillos? Ahí estoy. Dame un segundo, ahí está. Perfecto. ¿Se me ve y se me escucha bien, cierto? ¿Cierto? Sí, 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 sí. Perfecto, súper, súper. ¿Está Marcos, cierto? Marco, ¿estás por ahí, cierto? Sí, 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 sí. Ya, buena. Mira, yo voy a comenzar explicando más que nada cosas puntuales en las cuales, más que nada como rupturas, qué es una zona, cuándo confirmar, esas cosas que son puntuales para que después cuando tú expliques tu estrategia de cómo lo haces con el oro, la gente ya entienda qué es una zona, qué es una ruptura, qué es la confirmación, entonces así hacemos como una introducción para que después se entiendan las estrategias, ¿te parece? Y así lo abordamos. Ya, así va a quedar esta clase. Esta es una clase directamente para que ustedes puedan aprender ciertas cosas básicas que son como, por ejemplo, qué es una zona, qué es una ruptura, todo eso, y cómo identificar eso para entrar en una posición, sea ya esta posición de corto o largo plazo, porque finalmente se puede extrapolar a diferentes gráficas. Entonces, trasciende finalmente la misma estrategia y ni siquiera es como es el santo grial ni nada por el estilo, sino que es netamente entender el mercado y ahí vamos a hablar mucho también de entender la estructura del mercado y traducir el mercado, en qué momento está, cuál es el timing en el cual se encuentra, cómo entender qué es lo que puede hacer ahora, y eso se va viendo directamente con el mercado. Así que voy a pasar a compartirles pantalla, ya estamos grabando, se me escucha y se me ve bien por lo que me dicen, así que vamos nomás. Me debería ver en estos momentos abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Creo que sí. ¿Me confirman, por favor? Si se ve bien, si se ve. ¿Queréis consulta? Sí, adelante, por favor. Yo puedo grabar de mi compu esta grabación, acá lo que vamos a ver ahora, como Creo que para sí, que quede está grabado permitido. igual. Sí, está permitido ¿Sí? grabarlo. Sí, creo que sí. Sí, y si no, Vale, vale. me va a pedir como una autorización y te la doy, no hay problema. Vale. Ya, se ve bien, entonces me dicen por acá. Ya, súper entonces, vamos. Bueno, esta es una clase que yo hago cuando hago los intensivos. Es más que nada una estructura que diseñé, no es como le digo, no es la fórmula secreta, sino que es más que nada cómo yo entendí para traducir el mercado, cómo entender cuáles son los movimientos que están haciendo el mercado, cuáles son las medias móviles que utilizo y todo para ir entendiendo y que me complemente finalmente el análisis que yo voy haciendo. Tenemos que entender que estas estrategias como tal es simplemente entender qué está haciendo el mercado y cómo lo entendemos en este sentido. Porque mucha gente dice, no, van a entrar, por ejemplo, los order block, van a entrar los superbancos y a tal hora y la cuestión. O sea, sabemos que los grandes grupos económicos son los que mueven el mercado, entonces eso sí puede pasar, pero no es como que en tal momento, no, y me saco por esto es manipulación y bla, o sea, son simplemente volúmenes que entran de alguna u otra manera, por ejemplo, los movimientos de hoy día también fueron acompañados porque, no, o sea, no estoy diciendo que en su mayoría, pero gran parte de los mercados estaban cerrados, toda Europa estaba cerrado, Estados Unidos seguía abierto, y si habían buenas noticias por parte de Donald Trump, que según él estaban llegando a ciertos acuerdos y bla, 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 y las noticias con respecto a empresas que entregaron resultados fueron positivas, eh, evidentemente íbamos a tener quizá una confirmación alcista en ese sentido. Bueno, eh, para continuar con esto, en este sentido, tenemos que identificar ciertas cosas que son las zonas, las rupturas y las confirmaciones, que para mí vienen a ser los tres aspectos fundamentales para que uno entienda cómo posicionarse en el mercado, que son más que nada estas tres cosillas, que bueno, es delimitar, identificamos los niveles de máximos y mínimos del día, visualizamos en este caso cuando el mercado se encuentra en zona que debemos observar para la posible ruptura completa y ejecutamos en este caso la ruptura en caso que se dé. ¿Vale? Esos son finalmente simples, para mí parecer como temas que tenemos que ir abordando. Una zona siempre se delimita en base al cuerpo de la mecha, o sea, el cuerpo de la vela que tenemos acá,
y la mecha que va dejando. O sea, es decir, tenemos, si se dan cuenta, esta yo lo utilizo siempre en el gráfico para delimitar cuándo abre el mercado y cuándo cierra, o cuándo está cerrado, cuándo está abierto en este caso. Y cuando está abierto me identifico el movimiento completo y allí parte mi día. Es decir, si bien yo puedo ver, identificar para atrás en el gráfico, en el premercado, sobre todo los contratos por diferencia, que hay picos más altos y picos más bajos, a mí me interesa en la apertura, cómo se comporta en la apertura el gráfico. Entonces, yo trazo aquí la zona en este caso en la fase uno que es identificar los máximos y mínimos del día. Es decir, en este caso cuando abre el mercado yo identifico eso. Cuando yo identifico una ruptura, en este caso como el caso de acá, si nos damos cuenta, dice, una vez ya identificada el recorrido de la ruta del mercado, vemos que primero tenemos una ruptura alcista como, con una mecha y luego con cuerpo de vela. Si se dan cuenta acá, que nosotros seguimos el máximo que tenemos acá, esta vela gigante da una mecha, se dan cuenta, da una mecha para poder entrar. Bueno, eso no es una ruptura, la ruptura se da acá, cuando el mercado, en este caso, da la posición de, en este caso, de poder eh, habiendo roto por encima de la zona, que es la zona amarilla que tenemos acá, y luego confirma el movimiento para poder entrar. ¿Vale? ¿Qué pasa acá? Según lo que, lo que nosotros adoptamos de cierta manera, nuestro stop hubiese estado en la última estructura, que viene siendo esta, es decir, el último mínimo. Claro, si lo adoptamos va a ser acá, pero van a ser ciertos pips de diferencia, finalmente va a ser lo mismo. Entonces, el recorrido para ir a buscar la posición es demasiado largo. Entonces, si nosotros contrarrestamos máximos y mínimos, puede quizás ser una posición en la que nos puede quedar un poco más rezagado porque el stop es muy largo y no sé, si estamos regando el 1% de la cuenta, quizás eso nos lleva al 1,5. Quizás podemos bajar el lotaje y ahí así no tenemos problema, pero por lo general, cuando los stops son muy largos, se tiende a no tomar la posición para no tomar el riesgo. Más en tiempos como los que estamos hoy en día, que cualquier cosa que pase en cualquier segundo puede puede en este caso hacer mover el mercado. Bueno, pero en el caso que usted tenga la cuenta grande y la espalda, en este caso que pueda aguantar una caída, puede colocar el stop por acá porque la posición es válida, si se dan cuenta. Tenemos ruptura por encima de la zona, hay una consecución, pero el mercado no continúa y luego tenemos acá una caída abruptamente, que va a rebotar directamente de una media, que puede haber sido una media de 9 periodos o de 20 periodos, no sabemos. Y si se dan cuenta aquí identificamos y efectivamente el mercado no cayó más abajo después, solamente con mechas por debajo de la media que teníamos acá, que muy probablemente sea la media, no sé, estoy imaginándome una media de 9 periodos, puede ser. No, acá está, una media de 25 periodos. Entonces, si se dan cuenta, rebotó cada vez la mecha. Ahora, si nosotros traducimos el mercado acá, lo que nosotros estamos viendo es que cada vez que el mercado intentó ir a buscar nuevos niveles de mínimo, lo que fue a hacer directamente fue a rebotar. O sea, ni siquiera hubo cierres por debajo de la zona, sino que netamente hubieron mechazos. Y si se dan cuenta, la zona que se dio en un inicio abarcó todo el movimiento completo, porque fue ese nivel justo, si bien yo por eso no marco niveles como tal, así como no, en el nivel 15.000 cerrado va a rebotar, no. Es una zona en la cual el mercado fluctúa y ahí muy probablemente exista una zona de reversión o una zona de aguante o una zona de soporte y el mercado va a reaccionar, ya sea aguantando la estructura que tiene o continúa en movimiento con una ruptura significativa. En este caso, si se dan cuenta, tiene leves rupturas, pero por lo general no se consolida un movimiento por debajo con bastante fuerza, como lo podemos ver por acá, que sí sea un movimiento con bastante fuerza. Entonces, estábamos viendo la imagen. Ahí sí. Es distinto cuando tenemos rupturas fuertes como tal, a cuando solamente tenemos rupturas con mecha, que finalmente el mercado no aguanta esta posición. Se muy bien la imagen ahí. Ya. Bueno, y ahí lo que yo les mostré recién era, en este caso, marcar la zona, la estructura y una ruptura como tal. Para confirmar finalmente una ruptura, que es lo que nosotros hacemos, dice, si bien el mercado rompe la nueva zona, tuvimos que esperar hasta la tercera vela para romper e ingresar al mercado, mientras pudimos haber dejado una orden pendiente, fue justamente eso es lo que hicimos. Bueno, yo aquí idealmente estaba explicando una posición que habíamos tomado, y si se dan cuenta acá, tuvimos una posición, acá, perdón, acá, que era la que en un inicio le estaba comentando yo, que era la que se dio después como bastante larga, es la que habíamos entrado acá, y esta que aguantó, 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 no cayó, acá están los mechazos. Y aquí se configura otra posición, es decir, si yo ya tengo esta zona que no la fui a tomar, por ejemplo, yo marco un nuevo máximo porque evidentemente cuando el mercado se va desarrollando, el mercado va marcando nuevos máximos, nuevos mínimos. Entonces, cuando yo veo que eventualmente esta zona sí funciona, bueno, la dejo como una zona menos importante, pero igual al fin y al cabo funciona.
Si ya fuese una zona que la fuesen a atravesar sin problema y nadie la respeta y no hay reacción del precio, bueno, se elimina la zona. Pero como una zona que si se encuentra reacciona una, dos, tres, cuatro y reacciona finalmente en todo este recorrido, la dejamos. Acá entonces veo el nuevo máximo porque yo estoy mirando el gráfico, esto no continúa acá, supongamos que estoy mirando el gráfico hasta acá. Entonces para mí este es mi máximo. Claro, yo veo acá que el mercado configura un movimiento bajista, si se dan cuenta es un retroceso, ¿por qué? Porque es más grande que la vela anterior y está también, entonces tiene un retroceso hasta esta zona, que también va muy de la mano con esta zona de acá, entonces el mercado rebota. Tenemos una ruptura por acá, pero solamente con mecha, entonces una, dos, y ahí confirma recién la ruptura. Entonces ahí yo puedo entrar en una compra con el stop acá. ¿Vale? ¿Por qué acá? Porque esta es la última estructura donde el mercado puede ir a rebotar. Si por ese motivo el mercado va a perforar esa zona, yo me doy cuenta que el mercado perfora esa zona, va a seguir cayendo, entonces no tiene sentido que yo siga dentro de la posición, ¿vale? Entonces una posición se da cuenta un poquito más corta, que yo, supongamos que aquí hay 10 pips, yo mínimo tengo que ir por 10 pips de ganancia, idealmente ir por 12 por 15 o por 20 estoy hablando de una relación 1,2 o 1,5 que son relaciones buenas en este caso, entonces cuando se tiene una pérdida no pega tanto porque siempre vas uno más arriba. Entonces, eso es lo que se espera en este caso con una confirmación. Si continuamos la posición, justamente lo que yo les mencionaba, acá está el stop, que es la última estructura del precio, se entra en la posición, ¿por qué? Porque me dio la ruptura, yo veo la confirmación, la consecución del movimiento continúa, es decir, continúa al alza y se da el movimiento ya más largo. Aquí, evidentemente, era una posición del doble, puede haber sido, porque el stop tuvo que haber sido bastante corto, acá fueron unos 24 pips, esto tuvo que haber sido de unos 10 pips aproximadamente. Entonces, una muy buena relación de riesgo-beneficio acá. Entonces, así se puede configurar en ese caso una entrada que son las que yo siempre tomo. Finalmente, esta es la misma estructura que yo utilizo para entrar en el corto plazo, largo plazo. Ya después en acciones, por ejemplo, tengo otro tipo de configuraciones que son ya las diagonales o las horizontales, que aquí, por ejemplo, está una horizontal. Las diagonales no se dan tanto por acá, pero está una horizontal bastante buena. Es decir, veo la configuración, hay una zona. Si el mercado supera esa zona, bueno, espero la confirmación. ¿Qué quiere decir confirmación? Que cierre la vela en el tiempo permitido. Si yo estoy viendo un gráfico de una hora y estoy viendo que hay una ruptura en una hora, bueno, tengo que esperar a que cierre la vela una hora para esperar la ruptura. Y si estás como muy ansioso de ver, oye, pero es que quiero ver antes, bueno, baja un gráfico de 15 minutos y ve cómo está comportando la configuración de esas velas, porque puede ser que, claro, vaya muy alcista, pero que en 15 minutos cierra la vela y va a cerrar solamente con una vela martillo, en este caso. Y eso son velas que indican indecisión del precio. Otro tema muy bueno, por ejemplo, la vela martillo, es que ustedes puedan aprenderse, irse familiarizando un poquito más con esto, por ejemplo, hay un ebook, si no me equivoco, creo que Reinaldo lo debe tener por ahí, sobre velas japonesas. Eh, para más que nada se den cuenta que hay velas de reversión, hay velas que indican indecisión de precio. Por ejemplo, esta vela, por lo general, es una vela que va a indicar reversión de precio. Es decir, cuando aparece esta vela por acá, nos damos cuenta que el mercado ya quizás no va a continuar cayendo y finalmente hay una reversión. ¿Qué quiere decir esta vela en la práctica? Quiere decir que el mercado acá, por ejemplo, abrió en el punto de la vela acá, que tenemos acá. Luego el mercado estuvo en algún momento por acá abajo y el mercado no configuró de esa manera y cerró acá arriba. Es decir, si nos damos cuenta, una vela de configuración alcista que fue a tener un leve, o sea, una leve comercialización bastante bruta en este sentido. Acá hubieron momentos en el que el precio estuvo digámoslo, en ese precio, pero no fue a cerrar una ruptura como tal, como configuración de vela en este caso. Dame un segundo que hay un micrófono abierto para que no se escuche el rebote del audio. Ahí sí. Ya. Entonces hay velas que son de reversión, es decir, que aquí la concentración de la comercialización en ese tiempo, en ese rango de tiempo, sea una hora, un día, se configuró acá. Aquí hubo muy poca gente que estuvo interesada en esos precios y más interesó a la gente por acá. Eso es lo que iba diciendo. Y cuando, por ejemplo, hay velas que son las velas doji, vela doji, es una vela que también puede indicar reversión, pero por lo general indica indecisión de precio, es decir, que el mercado no sabe qué hacer. Hay algunas velas que son como velas estrella y cosas así también que son muy similares, pero por lo general indican indecisión del precio, es decir, que la gente no sabe para dónde ir. Se encuentra como que ninguna zona de compra y venta es interesante en ese periodo de tiempo. Eso es lo que te está mostrando eso.
Bueno, pero eso netamente experiencia, tampoco es como que se pongan ahí a ojear como loco en la cabeza, sino que es cosa de tiempo y experiencia que después van a ir cachando cuando hay reversión o no. Pero si se dan cuenta acá, miren, estas mismas velas martillo, una especie de doji también, que si se dan cuenta es indecisión del precio, que el precio no quiere estar en esos niveles y la gente apuesta a comprar más arriba, más que estará comprando acá abajo o vendiendo acá abajo en este sentido. Entonces, eso. Bueno, aquí la configuración se da de esa manera, aquí lo mismo, si se dan cuenta. Mil disculpas. Bueno, tipos de confirmaciones. Tenemos confirmación por cuerpo de vela, confirmación por consecución del movimiento y confirmación por 5 periodos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una ruptura, y estoy viendo que hay una ruptura evidente, tengo que esperar la confirmación. ¿Y cuál es la confirmación? Por ejemplo, por cuerpo de la vela, es decir, que la zona que yo tengo acá, la vela la haya superado drásticamente. Es decir, tampoco, por ejemplo, esperar que la vela supere por 200 pips, sino que estar ahí alerta y pendiente de que se cierre en el periodo de tiempo que estoy viendo, sea un minuto, 5 minutos, 15 minutos, que haya un cierre por encima de la zona que me confirme la ruptura. Eso ya es la más sencilla y es como la más clara. O sea, ahí podemos entrar al mercado. Después, por consecución del movimiento, es decir, que si se dan cuenta, la ruptura sea como con poca fuerza, como que es media dudosa. Acá tendría que estar el stop. Pero aquí la caída es como bien, ahí como así, como que rompía así. Pero ya. ¿Qué dejamos nosotros una orden pendiente? Puede ser aquí en el cierre o puede ser directamente en cualquier parte de la mecha. Cosa que si el mercado continúa cayendo, pum, me toma la orden pendiente y me va a ir a buscar la entrada en este caso y después el take profit. Que si hubiésemos medido, por ejemplo, por acá, hubiese dado el stop por acá y la entrada quizá hubiese salido por acá por take profit. ¿Vale? Una posición un poco arriesgada, pero es una parte de una consecución de precio en este caso, que el mercado continúa cayendo. Quizá aquí no tuvo la fuerza, pero ya al ver una ruptura, el mercado cae con bastante fuerza. Y la otra es confirmación por 5 periodos. En este caso, ¿qué me quiere decir acá? Yo tengo una ruptura, débil ruptura si se dan cuenta acá, pero yo pude haber entrado y dije, ya sabes que cuando el mercado perfora esta zona, después de 5 periodos, es decir, después de 5 velas, ya sean de 1 hora, de 5 minutos o de 1 minuto, como les digo, coloco el orden pendiente por encima, el stop acá abajo y el take profit en relación a lo que sale por ahí. Entonces, por lo general, tenemos ruptura, el mercado quiere romper, pero no tuvo el impulso suficiente. Entonces, ¿qué va a hacer el mercado? Buscar un poco de liquidez antes de continuar cayendo. Si se dan cuenta, son mínimos cada vez más altos, altos cada vez más altos, y el mercado después continúa su configuración alcista. Entonces, lo que tenemos que entender acá es, claro, si el mercado en este sentido, yo tengo acá esta ruptura, pero el mercado me va a cerrar por acá abajo, bueno, ya ahí me cambia completamente el panorama, porque es otra configuración de mercado. Yo debo entender y aprender a traducir que si el mercado en algún momento está cayendo por acá, pero no cae más abajo que el último pico que tuvo acá, bueno, el mercado está configurando un movimiento alcista. Y eso son finalmente traducciones de mercado. A eso me refiero cuando hay que entender y traducir el mercado, de poder entender que el mercado en este momento va a continuar cayendo o va a continuar subiendo. Acá era más probable que el mercado continuara subiendo si es que no caía más. ¿Vale? O si iba a tocar la media móvil y la superaba, quizás ya era otro nivel de preocupación. Entonces, y tampoco les voy a pedir que se aprendan esto de la noche a la mañana, si esto, como les digo, es netamente experiencia, estar mirando mercado, pero es solamente eso, traducir el mercado, entender la configuración. Por eso yo les marco como una ruta cuando el mercado abre, siempre marco como una ruta de lo que va haciendo el mercado para poder entender también y guiarme si es que me estoy perdiendo alguna entrada y ver si es que realmente es una ruptura o no y ver con más cautela eso. Bueno, entonces puntos clave en este caso, no entrar si la entrada excede el máximo dispuesto a regar. Y aquí ya entramos en un tema que lo vamos a ver en estrategias. Que no arriesgar lo máximo dispuesto a regar. Es decir, si yo estoy arriesgando el 1% de la cuenta en cada trade, bueno, y la entrada que yo estoy tomando me da el 1,5, no entrar en ese caso. No entrar si las rupturas se dan con movimientos muy violentos. Es decir, si yo tengo porque se dio un dato o porque tengo una ruptura, pero se dio con un mechazo terrible grande, la verdad es que no vale la pena entrar, mejor tomo otra posición, porque el stop me va a quedar muy largo y la verdad es que no tiene sentido. Porque esos movimientos inusuales, por lo general el mercado los va a devolver porque son inusuales, o sea, no van a ocurrir durante toda la sesión. En algún momento eso lo va a recuperar. Dice, si las entradas están cercanas a las medias móviles, pensar 2 veces el movimiento. Es decir, si yo tengo una entrada débil o quizás con fuerza, pero estoy muy cerca de las medias móviles o entre medio de las medias, la verdad es que es mejor dejar pasar la posición porque las medias por lo general van a funcionar como un tipo de imán donde cuando el mercado no tiene decisión de a qué dirección ir, por lo general se acerca mucho a las medias.
Bueno, no entrar si hay fundamentales pronto, eso es evidente. Bueno, eso con respecto a lo que viene siendo puntos clave en este caso, como lo es la confirmación, la ruptura y la zona. ¿Se entendió? Me confirman por acá si se entendió lo que es una zona, una confirmación, para continuar. Sí, sí, sí. No, no, hablé muy rápido, muy lento. Bárbara Berríos pregunta, sí, todo claro, Chris. Eso sí, ¿cómo lo hacen para cerrar antes las posiciones? No puedo evitar cerrarlas antes. Me entra el pánico. Creo que me falta harto tiempo. Sí, sí. Eso es algo netamente psicológico. Eso es algo netamente de inseguridad. Y una de las cosas que te puede ayudar bastante, porque finalmente el no cerrar la posición o sea, perdón, el cerrar la posición antes de tiempo es netamente porque tienes pánico a perder la plata que ya supuestamente tenías ganada. En ese sentido, lo que te puede servir mucho es que si tú tienes un take profit que es un poquito largo, o quizás no tan largo, pero un take profit moderado, y tu posición ya va en positivo, sube la orden, o sea, el stop loss a precio de entrada. Entonces, subiendo el stop loss a precio de entrada, ya la posición o sale en cero o con 1.000 pesos de ganancia o sale con tu take profit. Pero ya la opción, la tercera opción que tenías de stop loss se elimina. Ya te quedan dos posibles posiciones que son bastante positivas para ti. Entonces se te quita un poco la ansiedad y después te olvidas y después cuando ya regresas y ves el teléfono o ves cómo va la posición, ya te acuerdas que tenías configurado que solamente era o break even o take profit. Entonces se te puede pasar ahí también la ansiedad con bastante ayuda eso, con esa herramienta. Pablo dice sí, claro. Mario también, claro. Que bueno, me alegro. ¿Los demás chiquillos cómo van? ¿Se entiende? Cris, Bárbara, Marcelo, Marcos Pérez, Paola, Paolo, bueno, el chiquillo ya. ¿A qué te refieres con medias móviles? Ya los vamos a ver. Miren, vamos a pasar a ver un ejemplo práctico aquí. Miren aquí. Yo aquí tenía orden pendiente. La posición, perdón, se movió. Ok, lo que yo estoy viendo acá es una ruptura clara, ¿vale? Yo tenía un orden pendiente. ¿Qué pasó acá? Voy a traducirles nuevamente el gráfico. Tenemos entonces la ruta. Vamos a empezar de acá. El mercado viene cayendo, ¿cierto? Pum, 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 pum. Viene cayendo de aquí. Llega un mínimo. El mercado, aquí interesante, ¿por qué? Porque esta vela es más grande que esta. Por ende, si esta vela viene cayendo y cayó este dedo, por ejemplo, y después esta vela viene subiendo y supera ese dedo, quiere decir que hay un retroceso. Es decir, que el mercado ya no está cayendo y la vela nueva, en este caso, que vendría siendo esta, le ganó a la anterior en cuanto a su tamaño, por ende, hay un retroceso. Es decir, hay más volumen de compra en este sentido, hay más gente comprando y más que la caída anterior, entonces en este caso se configura en una posición, en este caso de retroceso. Ahí el mercado después continúa cayendo, pero ahí está, aquí lo mismo, si se dan cuenta retroceso, aquí lo mismo, aquí podría ser, sí, pero no es tan relevante tampoco, pero bueno. Acá también, si se dan cuenta, aquí lo mismo, mercado después continúa subiendo, después continúa cayendo nuevamente por acá, y así, ¿vale? Después aquí configura, y aquí. Ya, ¿qué pasó acá? Si nos damos cuenta, el mercado llega a un piso, en este caso como una zona de acumulación importante. Si nosotros vemos el panorama general, es evidente que iba a caer ahí, porque, vamos viéndolo acá en un gráfico de una hora, miren si nos damos cuenta, tenemos acá, entonces, la configuración del movimiento que nosotros pensábamos que iba a ser como una bandera. Por lo general, cuando estas banderas son así, van a ser negativas, es decir, que el mercado va a continuar cayendo, cuando son al alza, van a continuar subiendo. Pero en este caso, el mercado continúa cayendo en este caso. Y el mínimo que tenemos acá son los 3.193. Va a ser configurado por este soporte importante acá que va a aguantar el nivel en dos veces, en dos ocasiones previas y después el mercado continúa subiendo y no tenemos más rebote acá. Por lo que es nuestro piso más próximo, ¿vale? Entonces, por eso tenemos ahí ese mínimo marcado. ¿Se va entendiendo? Sí, 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 sí. Perfecto. Vamos entonces. Ya. Entonces yo empecé a evidenciar acá, dije, ya, mira, aquí las zonas no las vean porque yo el euro lo opero en un gráfico de una hora, 15 minutos y 4 horas, esos son los horarios que utilizo. Pero acá, ¿qué pasó? Nos empezamos a dar cuenta que hay mínimos cada vez más altos, es decir, el mercado ya no está confirmando un movimiento bajista, por eso se da la acumulación acá, por eso hay tanto movimiento y no hay tanta claridad en cuanto a si va a seguir cayendo o no. Entonces el mercado configura un movimiento acá que es un poco como comprometedor en este caso. Entonces los mínimos son cada vez más altos y me empezó a dar cuenta que acá dejó una zona relevante, es decir, si el mercado va a romper con máximos esta zona, muy probablemente el mercado va a ir a buscar nuevos máximos, que están más arriba. Puede ser este máximo y aquí los marcamos.
Yo no los marco todos porque sería una chorrada de líneas, pero sería ese máximo, después iría a buscar este máximo que si se encuentra lo alcanza, y después tienes que ir a buscar ese máximo, y después tendría que ir a buscar más máximo ahí arriba. Entonces, no los voy a marcar porque no tiene sentido, pero eventualmente esa es la estructura que sigue el mercado. Va a buscar cada vez nuevos picos, nuevos máximos. Entonces, si yo me empiezo a dar cuenta acá, ¿qué debería pasar para yo estar pensando en que la configuración se va a romper? Si el mercado continúa cayendo y va cayendo así, y me doy cuenta que cae por debajo de esto, bueno, no tiene sentido, me salgo de la posición. ¿Vale? Acá, ¿qué pasó? Claro, la posición entró con orden pendiente, el stop estaba marcado acá, y si yo dejase guiar por ese stop, debería yo estar buscando 34 pips mínimo para ir a buscar una posición positiva, es decir, vamos a colocarle 45. Es decir, el mercado debería estar buscando las nuevas medias móviles, ¿vale? Pero es difícil que se dé ese movimiento. Ahora, ¿podemos trazar este pequeño movimiento con Fibonacci? Claro, eso puede acompañar mucho más el análisis. Marcamos el impulso alcista, que viene siendo este, hasta aquí. Si nos damos cuenta, el mercado rebotó en el 38, casi en el 50%, el 38% de Fibonacci aquí rebotó, acá. Debería estar llegando mínimo a este nivel de acá, el oro, o mínimo a este nivel de acá arriba, ¿vale? 3267. ¿Vale? Siempre y cuando la configuración del movimiento se siga dando en la manera en la que estamos viendo, es decir, un impulso alcista, retroceso bajista, impulso alcista, retroceso bajista, y así. Es decir, mínimos cada vez más altos y altos cada vez más altos, ¿vale? ¿Se entiende? Se va entendiendo, ¿cierto? Vale, ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá y por qué entré yo? Tengo aquí la zona marcada, que si se dan cuenta, voy a eliminarla acá, es esta zona de acá. ¿Por qué estoy marcando esta zona? ¿Y por qué es relevante esta zona? Porque esta zona es el último máximo que digamos lo que tenemos acá. Entonces, si el mercado va a romper este último máximo, rompe la configuración bajista y toma un movimiento de configuración alcista, es decir, rompe los impulsos bajistas y retrocesos alcistas y ahora son impulsos alcistas y retrocesos bajistas, ¿vale? Entonces, si el mercado continúa haciendo esa configuración, muy probablemente va a continuar con movimiento alcista y muy probablemente lo haga, ¿vale? Ahora, ¿cuándo lo va a hacer? No sabemos, ¿vale? Muy probablemente ahora en la madrugada tenga más movimiento, por lo general en la sesión asiática y en la sesión de Londres va a tener mayor movimiento y vamos a ver si la configuración se da, pero este siempre es el riesgo, es decir, las medias que aparecen por acá, como media de 25 periodos, 100 periodos, 200 periodos, siempre son un riesgo. ¿Por qué? Porque pueden que el mercado rebote, como está pasando acá, que se dan cuenta no la supera, pero si la respeta en este caso, rebota, y nos puede caer un poco la posición acá, ¿vale? Eso es lo que podríamos estar esperando acá. Pero acá la ruptura se da claramente, marcamos la zona, se da la ruptura, es decir, tenemos una perforación de la zona con cuerpo de la vela, como se da acá, cuerpo de la vela, y después tenemos consecución del movimiento. El mercado después cayó, pero bueno, la configuración se da aquí, ¿vale? El movimiento se dio aquí, ¿vale? El mercado entró, perforó y va, entró. Ahora, ¿qué tenemos que esperar nosotros para que asegurarnos que el mercado va a continuar subiendo? Asegurarnos que este nuevo movimiento va a superar acá, va a ser un movimiento superior al movimiento máximo que tiene acá, porque así estaríamos haciendo otra vez un nuevo máximo y luego mínimos, ¿vale? Si no estaríamos haciendo movimientos que no superan a los anteriores y eso estaría configurando un movimiento bajista, ¿vale? ¿Se va entendiendo? Súper. Ya, medias móviles son estas cosillas de acá que habían preguntado. Son estas líneas. Estas líneas ustedes las pueden configurar a su gusto. Yo tengo y siempre utilizo las medias móviles de 100 periodos, 200 periodos, 9 periodos y 20 periodos. O sea, no las utilizo todas juntas, pero sí en diferentes ocasiones. ¿Vale? Por lo general en análisis técnico siempre utilizo la media de 20, 100 y 200 periodos. Siempre utilizo eso. Por lo general más de la de 200 siempre la estoy utilizando, pero siempre esas. Entonces me ayudan más que nada para definir por qué no utilizo la de 9 periodos en un periodo de tiempo muy corto, porque son minutos nomás los que me da. Entonces, por ejemplo, si voy a una media móvil de 9 periodos en un gráfico de un minuto, son 9 minutos nomás los que me da. Entonces prefiero tomar ya ahí una media de 20 porque me da 20 minutos, me da un rango de tiempo un poco más largo para ir midiendo. Recordemos que las medias móviles son, como en este caso, valga la redundancia, la media de los periodos que uno le pida. Es decir, si yo estoy viendo una configuración aquí de 200 periodos, perdón, aquí, esta es la roja, yo estoy en un gráfico de una hora, me está viendo 20 horas para atrás, ¿vale? Si le pido de 25, me pide 200 horas, o sea, 20, 25 horas para atrás. Si me pide 200, me pide son 200 horas para atrás. Si voy en un gráfico diario, me está mostrando
cómo se comportaba este precio, es decir, la media móvil que tenemos acá, en 200 días para atrás, en 20 días para atrás. Si yo voy acá y veo qué precio está, es decir, que la media móvil me está tirando un precio de 3.287. Es decir, el precio de hoy se encuentra por debajo de la media móvil de 200 periodos, ¿vale? Es decir, que si estoy en un gráfico de una hora, por ejemplo, me dice que el precio actual es más barato que hace 200 horas atrás. Eso me está diciendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es una media móvil? No, los periodos es dependiendo el tiempo que tú estás viendo. Si tú ves, por eso las medias móviles cambian. Por ejemplo, si yo voy a ver una media móvil acá, miren, tengo el gráfico miren, el gráfico de una hora. Y la media móvil la tengo acá. Está en 3.287. Si yo voy a un gráfico de un día y veo la media móvil de 200 periodos, que es esta, que la vamos a ver al tiro, ahí está, perdón, está seleccionada, que es la roja, va a estar por acá abajo, es decir, en 2.270. Entonces, la media móvil depende directamente, es directamente proporcional a el periodo de tiempo que yo estoy viendo el gráfico. Porque aquí me está tirando, por ejemplo, la media móvil me está tirando 200 días para atrás. Es decir, cómo se comportó el precio hace 200 días para atrás en relación al precio al cual se encuentra hoy. Es decir, el precio actual del oro está más caro que hace 200 días hacia atrás. Eso es lo que yo puedo concluir. ¿Vale? Y está más caro que hace 100 días para atrás y está más caro que hace 25 días para atrás. Eso es lo que yo puedo concluir. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, 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 sí. Eso es lo que me dice la media móvil. ¿Cómo puedo poner eso acá? En FD, si están en plataformas como la de XTV, Mundo VFX y todo, acá en FDX y colocan, puede ser la EMA móvil exponencial o puede ser la media móvil simple, ¿vale? No varían mucho, son muy similares, la verdad. SMA y EMA. Y ahí colocan el periodo de tiempo que ustedes quieran. Pero las medias móviles, ¿las usas como para ver solo tendencias? ¿O usas cruces? No, no uso ningún cruce, no me guío por esas cosas. Utilizo solamente para darme cuenta de dónde se encuentra el precio. Si está más barato, más caro. Porque si yo veo en un gráfico diario, es la media que siempre utilizo, o en un gráfico semanal, en un gráfico diario, un precio de una acción, y me doy cuenta que el precio está por debajo de la media móvil de 200 periodos, es decir, que hace casi un año esa empresa estaba más cara que ahora. ¿Por qué está tan barata? ¿Qué pasó? Sabemos que hoy en día las cosas como están con Donald Trump, Xi Jinping y bla, 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 las empresas están todas bajo su media móvil de 200 periodos. Eso no quiere decir que sean malas empresas. Obviamente tenemos cierta, eh, ¿cómo poder decirlo? Como cierta rigurosidad con eso, porque no es que sean malas empresas, como digo, sino que son contextos como farándula financiera que siempre le he mencionado, más que algo que la empresa sea mala o que haya disminuido sus ventas, netamente eso. Súper claro dice por acá. ¿Y eso te ayuda en la operación? Sí, completamente. Para tomar posiciones, como les mencionaba recién en la primera reunión, si las entradas están cerca de medias móviles, pensar dos veces el movimiento. Es decir, si la entrada está muy cerca de su media móvil, la verdad es que el movimiento se comporta así, si se dan cuenta. Miren, cuando el precio se aleja de su media móvil, funciona muy bien, o sea, va muy en tendencia. Cuando el precio está muy cerca de su media móvil, el mercado se comporta de una manera bastante poco predecible, ¿vale? Entonces, ahí es importante aprender a predecir el mercado, a aprender a leerlo en este caso, y es lo que estoy intentando exponerles por acá. Si se dan cuenta, el mercado acá se alejó de sus medias móviles y tuvo un movimiento muy, muy fuerte. Y el mercado cuando ya se empieza a acercar a las medias móviles, si se dan cuenta, ya la 25 periodos, la de 100 y 200 están más lejos, pero cuando se empieza a alejar, empiezan a tener movimientos bastante violentos, ¿vale? Y ustedes lo pueden ver acá también. Miren, por favor, cuando estuvo cerca aquí de las medias móviles, era bien difícil predecir a dónde iba a ir el precio. Pero cuando ya se alejó, evidentemente era más fácil. Bueno, en cuanto a la estrategia, una vez ya saben todo esto, vamos a ver en este caso lo que yo hago, lo que yo opero y después pasamos a ver la estrategia que utiliza Marco en este caso. Bueno, yo siempre opero Nasdaq, oro y dólar peso. Siempre lo que estoy operando es eso. Estos son horarios que te voy a cambiar. Pero los horarios siempre son Estados Unidos hoy en día está abriendo 9:30 de la mañana, que es la hora que abre, estamos a la misma hora que en Nueva York en este momento, entonces estamos bien. Abre a la misma hora, 9:30 de la mañana, y está cerrando a las 4:30 de la tarde en este caso. ¿Vale? A las 4, perdón, y a las 4:30 ya es el post-market.
Esos son los horarios. Yo siempre opero como máximo 1 hora y media desde la apertura, es decir, el mercado abre a las 9:30. Ya siempre por lo general como a las 10:30 no estoy mirando el mercado para operar, haciendo trading estoy hablando. Estoy decir, tomando posiciones en Nasdaq o en oro o cualquier cosa, sino que oro ya las dejo programadas para otra cosa. Pero siempre en Nasdaq lo estoy mirando a esa hora. Bueno, la estrategia en este caso, como siempre, identificamos zonas de máximos y mínimos, esperando rupturas claras con consecuciones de movimiento para entrar a favor de la tendencia. La entrada en este caso de reingreso vuelve con un claros movimientos alcistas, rompiendo máximos y buscando stop loss por debajo de los movimientos en este. Ya. Eh, Tengo que explicarles en este caso, porque lo que vimos acá es una entrada que se da muy fácilmente como, en este caso, una entrada de tendencia, es decir, que el mercado rompe, tenemos ruptura acá, pero también podemos tener entradas en reingreso, ¿vale? En las entradas en reingreso, voy a ver si encuentro una por acá, si tenemos una en reingreso por acá, que son más difíciles de encontrar. Tan, 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 tan. Mm, 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 mm. No encuentro, pero la imagen quizás me pueda hacer más llamativa. Bueno, una entrada en reingreso, lo que me está mostrando acá es que yo tengo una zona de mínimos marcada claramente aquí, ¿vale? Si se dan cuenta, teníamos mínimos acá, pero evidentemente la zona se alargó porque el movimiento se desplazó de mejor manera. Y en este caso marcamos la zona de mínimos que la marcó esta tremenda mecha, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó acá? Esa mecha fue a ser perforada, esta zona tremenda, con este mechazo de acá. ¿Qué pasó? Como este fue un mechazo y no fue a ser una ruptura como tal porque no tenemos cierres por debajo de la zona, más bien el cierre se dio por encima de la zona y lo que perforó fue solamente una mecha, si nos damos cuenta el mercado rebotó en este nivel, ¿vale? Y me dejó acá nuevamente un mínimo, es decir, que el mercado fue a hacer una estructura, me hizo una estructura de máximo, perdón, el impulso alcista, retroceso bajista, y no fue a hacer un nuevo mínimo, por ende yo marco aquí un máximo estructural, netamente estoy hablando de un máximo local, digámoslo de esta manera. Entonces, si el mercado después continuó subiendo, dado que el mercado no fue a buscar un nuevo mínimo y está configurando un impulso alcista y retroceso bajista, yo puedo aquí colocar una entrada, por ejemplo, un buy stop en este caso. Es decir, que el mercado, una orden pendiente, cuando el mercado perfore ese nivel, yo entro en una posición con stop acá y take profit obviamente un poquito más arriba, que es la posición que estoy marcando acá. Es decir, la entrada en naranjo se da por encima de la zona, esperando que el mercado no caiga más abajo, coloco el stop y el take profit estaría ubicado acá arriba. Es decir, una entrada en reingreso. ¿Por qué se llama en reingreso? Porque reingresa a la zona, si nos damos cuenta de la zona que había perforado previamente, y eso puede ser tanto el alza como la baja. En este caso, el ejemplo que vemos acá es a la baja, el mercado intenta caer, no cae, no intenta perforar la zona, la perfora solamente con mecha, marcamos en este caso el máximo acá y luego entramos en una entrada en reingreso, ¿vale? ¿Por qué? Porque reingresamos a la zona, ¿vale? Ahí se puede tomar también. Es una posición, son posiciones bastante buenas cuando se toman bien, evidentemente, pero van a ser bastante rápidas y muy, muy efectivas. Mata alguna vez hemos tomado una con los chiquillos, ¿vale? Bueno, más que nada eso, hablarle aquí un poquito de la ejecución y la gestión de riesgos, chiquillos. Les voy a pasar un Excel también que siempre, bueno, el Excel me imagino ya todos lo tienen, pero para que puedan tener el control de su operación. Bueno, en este caso, lo que yo quiero mostrarle acá es la efectividad. Es decir, si yo estoy operando, yo tengo 10 posiciones, supongamos que hago 10 operaciones a la semana. Yo con esas 10 operaciones a la semana, si yo tengo un riesgo-beneficio de 3-1, es decir, que eh, en cada posición que yo voy haciendo, voy siempre arriesgando 10.000 pesos y voy ganando 30. ¿Vale? ¿Qué me quiere decir esto? Que en el caso de que yo tenga esa estrategia, basta con que yo solamente le achunte a 3 posiciones, haga 3 posiciones positivas y tenga 7 negativas para yo ser rentable. ¿Vale? En el otro caso, por ejemplo, ya yo no voy por 30.000, voy por 25.000 nomás, es decir, que arriesgo 10.000 y voy por un 2,5, es decir, voy a ganar 25.000, ¿no? ¿Vale? Basta con que yo también le achunte el 30% en ese sentido, es decir, que yo haga 3 posiciones positivas y 7 negativas y también voy a ser rentable ya, ¿vale?
Que llevémoslo a la realidad. Uno puede fallar 5 y también en este caso achuntar las 5. Supongamos que así. Ahora, en el mejor de los casos, supongamos que es 4 a 5 en este caso. Es decir, que de las 10 posiciones, voy a tener en este caso 4 positivas y voy a tener 6 negativas, ¿vale? Entonces, en esas, evidentemente voy a tener un porcentaje de pérdida mucho mayor, pero si yo tengo una estrategia de 1 a 2, es decir, que voy con 10.000 pesos de riesgo y siempre que hago una posición voy ganando 20.000, basta con que yo tenga 4 posiciones positivas para ya ser rentable en el trading, ¿vale? Y eso extrapólelo a que está arriesgando 100.000 y va por 200.000, que está arriesgando 10.000 y va por 20.000, o está arriesgando 1.000 y va por 2.000. Eso da igual, ¿vale? Lo bueno, si uno puede gestionar 1.000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos, puede gestionar 1.000.000, 10.000.000 o 100.000.000, ¿vale? Eso ya depende de cada uno después con el lotaje y todo el tema. Pero es importante entender esto, es decir, que yo tengo que tener una estrategia clara, es decir, yo, por ejemplo, lo que hago cuando estoy operando trading en vivo, hago una operación al día, ¿vale? Puedo ver si puedo trazar posiciones, por ejemplo, órdenes pendientes que no tomé, las voy cerrando, pero siempre es una posición al día. Es decir, opero Nasdaq en la apertura, media hora, 1 hora, tomo la posición, ya sean 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, depende del día, hago mi posición y la cierro y listo, ya está. Eso es el Nasdaq, ¿vale? Luego oro, veo posiciones durante el día porque no es lo mismo estar tomando una posición en oro acá, no lo hago en un minuto. Lo que hago en trading en vivo lo hago en un minuto. En oro lo hago, como les digo, en gráficos de 1 hora, 15 minutos o 4 horas, pero eso. Entonces, más que nada, esta gestión de riesgo para que ustedes entiendan que si usted quiere en una posición mínimo tiene que estar 1 a 1 como tal, ¿vale? Siempre 1 a 1, ¿vale? Nunca puede ser una posición que tenga 10.000 de pérdida y vaya por 5.000 de ganancia, no tiene sentido, ¿vale? Para eso no operen esa cuestión. Siempre tiene que ser, siempre mínimo una relación 1 a 1, ¿vale? Eso es lo mínimo, evidentemente. Va por 10.000 y arriesga 10.000, pero siempre eso, ¿ya? Bueno, los tipos de confirmaciones, ya se lo había mostrado en este caso, por vela, eso. Eso, se me faltó algo, bueno, eso, los horarios, en un minuto. Bueno, eso pues chiquillos, más que nada comentarles que en oro, como les digo, veo el gráfico en 1 hora, siempre estoy operando ahí, y esto de operar oro es la misma también estrategia, es decir, esperar la ruptura, solamente que un poco más largo. Cuando yo estoy haciendo trading en vivo, opero en un minuto, siempre opero en un minuto el mercado. Y los que se conectan me han visto operar y saben que opero solamente en un minuto y posiciones muy rápidas, a veces muy cortas y a veces que se demoran mucho, pero siempre estoy operando así, siempre la misma forma en la que operar. Y si se dan cuenta, es la misma estrategia. Aquí son decisiones más rápidas, hay que tener más dinamismo, estar más despierto. En oro un poquito más lento, pero también hay que estar despierto a ver si entró la posición, si entró bien, si no entró bien. Y ya en acciones es exactamente lo mismo, pero obviamente con periodo de tiempo más largo, más plata en este caso, porque aquí no es que estemos arriesgamos muy poco, no sé, del patrimonio total que tenemos puede ser al 1%, ¿vale? Acciones tendrá el 60%, después tendremos otro 20% de cartera a corto plazo y te quedará un resto para hacer, no sé, inversiones en otras cosas, pero lo que nosotros operamos acá es plata que estamos dispuestos a arriesgar, es decir, que, bueno, si se pierde, si nos pegamos un cagazo o se nos quedó el celular ahí desbloqueado y empezó a tomar posiciones, bueno, cosas que pasan. Pero eso. Le voy a dejar a ver, voy a leer aquí comentarios, le voy a dejar la pantalla a Marco. Por ejemplo, un periodo para ese, perdón, dice, ¿y eso en qué? Perdón, eso no, dice acá, por ejemplo, un periodo para ese, ya ahí lo dije, lo respondí un minuto, ocupa 9 Súper, dice por acá Cris. ¿Qué tal, chiquillos? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Más claridad ahora? Cuéntame, por favor. Hablé muy rápido, muy lento. Todavía bien la clase. Coméntenme, por favor, cómo Cris, Bárbara. ¿Bárbara se entendió? Mario, Rodrigo. Súper, súper. ¿Sí? Buenísima. Sí, el documento que estábamos viendo ahora yo ya lo había visto el otro día. Bueno, bueno. Bueno, Por eso caché ahora más. Ahora ya buena, sí.
No, sí, Me faltaba finalmente ver eso, lo que es, te haya preguntado nomás. Claro. es un método súper es súper dinámico para poder aprenderlo y es súper rápido. A mí Sí, a ver, si yo me pongo a explicar la teoría de por qué el Fibonacci, la claro, y el Fibonacci, claro, se va a entender evidentemente, pero no, no va al grano con lo que ustedes quieren aprender, que es finalmente aplicar estas cosas en su propio análisis. Y es finalmente lo más fácil de poder hacer, entender por qué se ocupa y aquí lo que tienen que entender ustedes claro. es el mecanismo de cómo funciona esto. Esto no funciona porque hay un grupo económico que hizo cagarse a este weón y no, no, aquí la cuestión funciona porque hay volúmenes y hay puntas de compra y venta, hay gente que está dispuesta a comprar y no comprar y todo eso que yo les mencioné, por ejemplo, la estructura alcista y bajista, tienen que darse cuenta que son compradores y vendedores, gente que está dispuesta a pagar ese precio y gente que no está dispuesta. Y cuando el mercado nos damos cuenta que no está dispuesto a pagar ese precio, empieza a rechazarlo. Y listo. Se salieron los compradores y Solo la no cuestión. conocía el de EMA nomás, el que nos diste ahora, el EMA. Esos márgenes que hiciste acerca de ahí. Es lo único que así como que no cachamos. Ah, las medias móviles no las conocías. Sí, o Ya, sea, ya, ya. es que ahí en el documento aparece que si estáis cerca de medias móviles mejor no operar, ¿cachai? Y Sí, ahí no cachaba que era eso. sí, pues Y ahora que ya caché que son las, ahora tiré líneas de 20 y de 200 periodos, ¿cachai? y Así mira, que, yo por lo ahora ya. general cuando estoy operando trading siempre ocupo la de 200 periodos que me da un rango como de visualización más largo y la de 20 o 25, ¿vale? No va a variar mucho, pero la de 20 o 25 es bastante buena. Porque son como medias móviles que uno la extrapola, por ejemplo, a gráficos de un día o de una semana y van a ser medias móviles que te van a mostrar si el precio está en tendencia en el corto plazo, es decir, con una media móvil en un día de 9 periodos, de 25 periodos y de 200 periodos, y el precio se encuentra sobre todas esas medias, es decir, que es un precio de una acción que está en tendencia, es decir, que va al largo plazo. Si ustedes ven Netflix, se van a dar cuenta que Netflix en ese sentido es una acción que está en tendencia. Está sobre todas las medias, es decir, va súper en tendencia a largo plazo, en el mediano plazo y corto plazo. Entonces, ayuda mucho a entender si la acción va a tener buena rentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué dice por acá? Bárbara dice, creo que mi problema es usar mucho indicador. Uso E más estocástico, RSI, sí, etcétera, y al final no me fijo en esa analizar la estructura. Sí. Mira, Bárbara, mucha gente, y aquí más de alguno, por favor, coméntenlo. Estoy seguro que aquí más de alguno le pasó. Y llegan igual que tú, es decir, como no, es que yo sé que la cuestión, que si yo tiro expansión de Fibonacci, que la cuestión aquí, que la cuestión allá, que tiro esto, que tiro lo otro, bla, 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 y finalmente le hago un corazón y te da para acá, el movimiento elefante, no sé, puras tonteras. Ya llegan con demasiado análisis que finalmente sí te puede servir, pero uno tiene que encontrar la forma en la que a ti se te haga de manera más sencilla. Yo no estoy diciendo que sigas la estrategia mía al pie de la letra, pero sí te puede servir de cierta ayuda. Uno se da cuenta operando y cuando te metes la trading en vivo y nosotros operamos y ves las posiciones que tomamos en oro, nos damos cuenta de que son cosas muy sencillas. Rompió una estructura, me estoy dando cuenta que la gente no está dispuesta a pagar ese precio, está haciendo una estructura de impulso alcista, retroceso bajista, y me estoy dando cuenta que el mercado va al alza, cambio de estructura, perfecto, sigo la tendencia. Veo una ruptura nueva, perfecto, entro, ¿por qué? Porque aquí está muy bueno para entrar, mercado hizo un nuevo máximo, si ya rompió un nuevo máximo es porque ya va a ir para arriba, ¿vale? Si no quisiera ir para arriba, hubiese dejado una mecha, no la dejó, por ende va a seguir para arriba. Entonces, no tiene mucho sentido, mucha lógica. Es entender finalmente como la estructura de mercado y sí, vamos a ocupar RSI, estocástico, el MACD, todo lo que uno quiera. Pero eso va a depender del análisis de cada uno. Yo lo hago de manera muy sencilla, cómo analizar, cómo estar viendo los gráficos, porque no tiene más ciencia de poder hacerlo más complejo. En acciones sí me doy, obviamente, estas tremendas vueltas de buscar opciones, buscar esto, buscar lo otro, porque se mueve de una manera diferente, ¿vale? Son volúmenes completamente distintos. Pero acá es técnico solamente, es técnico. Entender qué está pasando, entender que si las cosas también en Estados Unidos, por lo general, el mercado viene cayendo, y si hay buenas noticias, también va cayendo el oro, y entender finalmente cómo funciona el mercado. Eso, no lo remarcaría de alguna u otra manera más allá. Marco, ¿estás por ahí? Sí, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ah, Ya, pues, súper. chicos, si no hay más dudas, igual las pueden dejar por acá, ahí las respondo y al final de la clase retomamos. Lo dejo con Marcos, que Marco va a explicar la misma estrategia, o sea, perdón, la misma estrategia, una estrategia que tiene él para operar oro. Lo voy a dejar con él, él va a tomar control. ¿Que puedes compartir pantalla ahora, Marco?
Y nada, ahí comenta más que nada un breve resumen de qué trata tu estrategia, cómo la fuiste adecuando y cómo funciona. Eso. Espérenme, ahora sí. ¿Se me escucha, no es cierto? ¿Sí, se escucha? Sí. Mira, ¿no está compartiendo todavía? No, no está compartiendo pantalla. Compartir pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ha Que me compartido. abre documento, cámara, todo. Empezar a... Ya, que me está pidiendo permiso, espérame. No, tranquilo. Es que estoy en el, ¿cómo se llama? En la tablet, que el computador se echó a perder el notebook y sí, Ya, no esa importa, fue una de las razones de ayer. tranquilo. No. Eh, Ahí ahí me está parece que se empezó a comentando, compartir, sí, ¿no? ahí está. Ahí se compartió. Ya, súper. Bueno, chicos, no comparto la pantalla que estoy aquí en la pieza porque están los niños, así que cualquier momento se escucha algunos gritos. Ya, miren, bueno, a empezar, yo en general opero con con el broker de Exness, ya que este que está acá, ¿ya? Yo que uso, al final igual que el de VFX, o sea, son todos iguales, nada, o sea, voy a poner las mismas cosas. Yo así de pelado en el fondo tengo las EMA, que como dice Chris, no son como para tomar como necesariamente entradas, sino que para ir viendo más o menos cómo está dónde se está moviendo el oro en específico ahora, ¿ya? Ya, chiquillo, mira, yo en lo personal trato de ser lo más simple posible cada vez que me voy a meter. Trato de hacerlo lo más simple posible porque no siempre se puede, ¿ya? Pero hace rato y el año pasado, siempre con oro, con Chris hablé un momento, le expliqué la estrategia que tenía y que se basa en el RSI, se basa acá en el RSI abajo. Yo tengo unas líneas marcadas ahí, ¿ya? Ahora, por ejemplo, estoy en 5 días, generalmente en el oro, cuando me meto a operar, estoy metido, o sea, como que no dejo operaciones. O si la dejo así como con take profit, stop loss, igual puedo estar mirando en el fondo, ¿ya? Pero Ya, no me meto así como, no las dejo a la larga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, a mí cuando me gusta el mercado y cuando me funciona harto, es cuando es igual va en tendencia, ok. ¿ya? En- Entonces, por ejemplo, acá abajo, me llegó aquí abajo ¿cómo se llama? La estructura, ¿Sí? toco acá abajo, ya, pum. En este caso no se cumplió, por ejemplo, como yo la uso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta subida, ¿cachai? Aquí en el RSI hay el pico más alto anterior está aquí, y Ujú. me voy acá, más o menos ahí en 3.239, ¿Sí? ¿ya? Y esta siguiente RSI, si hubiese, por ejemplo, sido una subida que yo sé que me va a pasar ese máximo de los 3.002 algo que vimos recién, el 3239. RSI va por aquí. Claro, por ejemplo, va aquí mismo en este mismo nivel, pero el RSI va por acá arriba, Ok, ¿ya? Por ejemplo, ya. cuando me da eso, yo sé que mínimo voy a llegar a ese nivel. ¿Y tienes alguna, o sea, alguna entrada que tomaste previa que nos puedes mostrar? Como que se dio justamente como lo para atrás, Déjame, ¿de acuerdo? déjame, espérame, que déjame, ¿cómo me devuelvo? Y como estoy acá, no acá, No te deja tirar para atrás. eh, vamos a ver, cuenta, puede ser aquí. Que está aquí, estoy en el demo y en el demo no me meto hace rato. No me meto hace calete rato aquí. No tengo ninguna aquí. Pero. ¿Hoy día no tomaste ninguna? ¿Ayer? No, estos días no me he metido porque he estado todo el rato. Mira, aquí les voy a más o menos explicar cómo lo hice con los rangos. Yo en general estas líneas las pongo, por ejemplo, si se fijan justo como que ahí rebota, sube. O sea, como que Tienes baja, rango rebota, tienes en sube. 41, en 53 y en 53 del RSI. Claro, más o menos. Y más o ¿Ya? menos esas tasas voy viendo. Por ejemplo, Ya. si se fijan, ahí voy a checar estoy en 5 minutos, pero ¿Ya? por ejemplo, se movió todos estos días, no me gusta, la verdad es que no sé qué me pasa con las ventas, no me gusta cuando tengo como que hacer Ya. operaciones de venta, Ok. ¿da?
Pero, por ejemplo, si te fijáis, esa línea, ¿cachai? Bajo, cuando está en mercado bajo, como que está entre línea verde, todo el ¿Ya? rato dorado. De repente unos pics y todo, pero nunca. No hay movimiento. Pero, por ejemplo, ahora, y ahora en la noche, después, no, en la tarde. Por ejemplo, ya cambió el panorama. Miren, fíjate en el día, estuvo todo el rato bajo la línea verde. Sí, bajo De 50. repente unos pics. Pero ahora, por ejemplo, ya desde las 2 de la tarde estuvo ya más alcista. Ya. Entonces ahí también me empiezo a dar cuenta ya si el mercado está como más, está tendiendo a ir más a la alza o no. Ok. Y esas líneas me calzan en todas las, o sea, obviamente en distintos niveles, no, pues, porque si fijáis aquí, por ejemplo, Ya va a te ser el de cacho. una hora, Ya, ¿cachai? Pero lo mismo, si te fijáis, hay como pico y como que llegan a esas mismas zonas, entiendo. ¿cachai? Aquí abajo también las voy marcando. Pero Ya. eso es netamente como para ir ¿Dónde va a rebotar? viendo más o menos dónde va a rebotar más o menos, Claro, para exactamente. ver si hay, Porque, por si hay ejemplo, si yo volumen relevante o no. exactamente, por ejemplo, ahora que estamos más bajista, por ejemplo, yo sé que se me va a acercar a esta línea y más probable que me ¿Cómo va a rebote rebotar? hacia abajo. Claro. Claro, en cambio, cuando ya me la pasa y me confirma, nada, se Va está para arriba. configurando de nuevo ya como un ratito alcista. ¿Cachai? Pero, Claro. por ejemplo, a ver, aquí estoy en una hora. Cuando le la red, por ejemplo, le decía como que sé que va a caer, pero no sé cuánto. Ok. Ya, por ejemplo, déjame ver porque aquí en el oro hay Estoy unas preguntando claritas. acá ciertas cosas. Él dice. eh, dice, ¿busca las divergencias en el RSI no? No, A ¿cierto? veces me fijo, a veces me fijo, pero la verdad es que no las tomo no, Ya. por lo menos, como les digo, lo más simple posible. ¿RSI de cuántos ¿Ya? periodos dicen por ahí? Este me parece el que trae, no le cambio nada, me parece que está en 14, sí, 14. Ya, el que viene por defecto. Sí, por defecto. No, yo no le cambio los colores nomás de repente, pero por gusto. Ya, por ejemplo, aquí, mire, viene subiendo, aquí me va a hacer el RSI, por ejemplo, este ¿Ya? alto ¿Sí? es más bajo que este, pero en el RSI, el segundo alto, que supuestamente en vela es mayor, está más chico. Ok, Y sí. Esa esa divergencia sí se me puede ser cumple, una señal. pero en algún momento, por ejemplo, empieza de repente así, hacia ahí y baja, pero como que lo va haciendo más bajito, ¿Ya? pero aquí arriba los picos son más altos en vela. Entonces, Ok. yo sé que en algún minuto, en un minuto cercano, se va a caer. Así, pero clarísimo. Ajá. Y eso se cumple caleta. Por ejemplo, mira acá. Como ya Mira. se identifica falsa ruptura, pues. Exacto, mira, por ejemplo, ahí llegó a este más alto, pero el RSI está más bajo. Claro, Aquí siguió subiendo, 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 pero el RSI, si te fijas, mira, no logró pasar. Y ahí y tuvo una leve caída y cacho. claro. Hay veces que esas caídas son heavy. Por ejemplo, si te vayas, incluso si lo puedes analizar, lo puedes ver en el gráfico diario, que es lo mismo. Por ejemplo, fíjate en esta, ¿cachai? Acá en vela superó, pero por Ok, lejos la RSI, pero sí, acá digo. fue un piquito y se cayó, Sí, por eso estoy hablando ¿cachai? de eso es oro gráfico diario, ¿cierto? Aquí estoy en el diario. Por eso se dan las temporalidades en las que queráis. Pero el RSI lo Por- ocupáis siempre en qué niveles. En, ¿Cómo en qué nivel? Porque ahí me doy cuenta que la línea verde que tú tienes colocada es una línea que tú mismo colocas, ¿o Es que no? la trazo, por eso la trazo, la puedo, si quiero la trazo en una hora, ¿cachai? Identifico, por ejemplo, altos niveles nomás ahí y tiro esa. Ya, pero no es como ¿Cachai? que tengas, o sea, no es como que ya, siempre voy a colocarla en 50 o en 60, la colocáis siempre donde tú veis No, como no, la pues mitad del voy precio. buscando en el día, claro, en una hora, por ejemplo, no me va a variar mucho, todos los días no la cambio, pues, Ya, te cacho. porque tampoco es que el RSI se mueva tanto, pero por ejemplo, en 5 minutos de repente sí puede que me cambie algunos días. Ya, vais marcando como la tendencia con la línea finalmente. Exacto. Ya, te cacho. ¿Cachai? Ahí que como que me guío, por ejemplo, con el rojo y el verde, me voy guiando, por ejemplo, con este, El ya, por rango que ejemplo, se ahí. está moviendo. Sí, pues, entonces, por ejemplo, si me pasó el verde, me rompió, probablemente mínimo me llegará el rojo. Ya, te cacho. Y ahí voy viendo. Si me rompe el nivel rojo, probablemente va a seguir bajando. Ya. ¿Cachai? Pero más que nada lo uso para ir viendo cómo, en dónde se está moviendo. Y por ejemplo, estos días se ha movido mucho de aquí está verde para abajo. Ahí llega acá.
Llega Ya, la verde, por ejemplo, que he hecho, me llega la verde, ya entran operaciones de venta. Y porque sé que, en ya. verdad, por tendencia, porque estos días Igual, estaban bajitos, entonces sé que llega ahí, me voy para abajo. Llega acá, por ejemplo, ya aquí me empieza a rotar, entre una compra. mira, aquí están preguntando, pero ¿cómo sabes si entras en una operación, por ejemplo, y el mercado no se te va en contra? Mira, lo que pasa es que igual para poder poner en contexto, el RSI es un indicador de fuerza relativa, es un indicador que te va mostrando qué tanta fuerza hay en el mercado, ya sea a la compra o a la venta. Por lo general, como de libros, uno lee libros, análisis técnico, Benjamin Graham, y lee todos esos análisis técnicos, Napoleon Hill y todo, se va a dar cuenta que dice por lo general que el RSI siempre fluctúa entre el nivel 30 y 70, ¿ya? Sí, Se creía antiguamente que por lo general el nivel 70, cuando el RSI llegaba al 70, muy probablemente uno iba a ver reversiones del precio porque estaba como sobrecomprado el mercado. Cuando llegaba a 30 estaba sobrevendido, por ende iba a haber una reversión alcista. Esa era como la lógica con la cual como que se creó. ¿Qué empezó a pasar? Que se empezaron a dar cuenta con el tiempo que cuando el RSI llegaba al 70, no quiere decir que el mercado va a caer, sino que si está sobrecomprado, va a seguir sobrecomprado. Es decir, que si el RSI se encuentra sobre 70, y aquí en este caso lo que está haciendo Marco es adecuar el RSI a niveles intradiarios. Es decir, por ejemplo, si estamos viendo que el RSI siempre se fluctúa entre 70 y 30, y Marco se da cuenta que está fluctuando entre 20 y 40, se da cuenta que cada vez que llega a 40 el mercado se cae, es decir, que no hay fuerza compradora, no hay fuerza relativa compradora para subir de ese nivel. Es decir, claro. que cuando el mercado suba de 40, porque lo Por último ejemplo, ahora, ha pues, estado en y comentar la 40, pantalla de oro. el mercado va a comenzar a subir con mucha más fuerza porque va a tener fuerza relativa, es decir, va a tener volúmenes entrando en el mercado que van a hacer que supere nuevos máximos y va a entrar en una tendencia alcista o bajista, ¿vale? Por ejemplo, ahí ahora, por ejemplo, ahora recién ahí el oro me rompió el nivel verde, pues hacia el alza. Ya, pues ahí está. Ya está, va al alza ahora Ahora, el oro. ahora, ahora, ¿qué esperaría eso sí, cachai, para entrar? Lo mismo que sí siempre tú. La Espérame, confirmación. déjame la confirmación, ¿no? O sea, espero que esta vela me cierre, Sí, porque pues, digo, ya me pasó, y me ha pasado muchas veces, digo, ya me pasó el nivel, pero no espero que cierre la vela, y entro en compra, y de claro. repente empieza a caer, a caer, a caer, a caer, y en el CIE el RSI ya no me pasó el nivel, pues empezó a rebotar, Sí, y yo me metí en compra y se empezó a dar vuelta. entiendo. Entonces, siempre, por ejemplo, si usan así niveles, esperen una Sí. confirmación, No, está ¿sí? buena. Porque, pero Tiene como te digo, sentido. mira, aquí, por ejemplo, aquí el RSI ya me pasó este pick, ¿Sí? El último ¿cachai? máximo que hay ahí. Ese pick mínimo, mínimo me va a llegar aquí. Y de hecho, cacha, po, llegó ahí y rebotó. Ujú. Eso, pese a que lo pasó, ¿cachai? Sí, sí. Pero yo sé que mínimo llegó a ese. Ahora, por ejemplo, el RSI podría estar aquí arriba, me pasó este pico, entonces yo voy a este nivel, ya, por ejemplo, está a donde mismo, pero en el RSI está por acá. Sí, pues. Está por acá arriba, yo sé, me va a llegar aquí. Y marco, por ejemplo, mi take profit 3243. Sí, te entiendo perfectamente. Tiene mucho sentido porque el RSI, como te digo, es un indicador de fuerza relativa que te va indicando qué tanta fuerza tiene tal movimiento. Sí, Entonces, o sea, si bien es como que seguiste todos los pasos que dije en el curso, que era como de sí, po. Y lo ocupar, más chistoso, ocupar que como yo las me, cosas sí, como apoyo, no como algo que te sí, va a dar la entrada. exactamente, porque si te fijáis, aquí la línea verde, ¿cachai? Me calza, por ejemplo, con ahí donde tengo ahora, que justo Sí, donde pues. está siempre, ahí, por ejemplo, está justo el quiebre, po. Sí, sí, te entiendo. Y coincide así, por ejemplo, no sé, por decirte, en 5 minutos, por decirte, la línea de repente está cerca, ahora en estos momentos está todo el precio siempre cerca de las medias móviles, pero me calza justo, por ejemplo, con la de 200 y con la de 20 periodos. Sí, Esta línea del RSI calzan justo, pero es casual. entiendo. Entiendo. Ahí pregunta igual Bárbara dice, pero ¿cuál sería para ti la confirmación? Ya, por ejemplo, supongamos ahora, Marco. Tienes el RSI que te rompió la línea del 53 que tienes ahí, que ha sido como el soporte todo el día. Claro. ¿Y Ujú. ahora tú entrarías o esperas confirmar algo? No, ahora yo cuando entró, ahí me cerró ya, pues ahora ya entró en otra vez, yo habría entrado. Ya, Habría entrado y, por ejemplo, yo sé que aquí hay un nivel en el RSI más bajo que es este. Entonces ahí mi stop loss yo lo pondría aquí abajo. claro, Aquí. Hubiera entrado por aquí y lo hubiera puesto por acá. ya.
Porque sé que si más o menos me va a romper esa línea, quiere decir que se está dando vuelta en verdad. Ya, te cacho. Ya, a ver, Ahora, por ejemplo, si empieza a bajar, yo mi stop lo está aquí abajo, me empieza a caer, me llega de nuevo a la línea verde. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando va en tendencia? Pero si te ¿ya? fijas aquí, mira, ha estado todo el rato arriba, llega a la línea, pum, llega a la línea, pum. Entonces sé que por lo menos no me va a sacar todavía la operación. Entiendo. Y por eso digo, en verdad es Paola Pinto ultra dice, simple. quizás falta clarificar parámetros. ¿A qué te refieres, Paola? ¿Se está entendiendo, chicos, o no se está entendiendo? Déjenme ver, a ver. Si puedo verlo acá. Déjame ir más atrás. Dame un segundo, a ver si ahí. Ya. A ver, Mira, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Olvídense de las líneas estas que he trazado yo. Es para que me entiendan en verdad la técnica que uso yo, porque el RSI es netamente para mí es como una ayuda nomás, es para ir viendo hacia dónde se va moviendo. O si está ahí, está consolidando nomás. Por ejemplo, aquí, mira, en RSI, aquí está justo marcado, está aquí abajo, perdón, ahí, voy acá. Por ejemplo, aquí en este RSI está aquí y la vela está acá. Esa misma vela está aquí. Pero, por ejemplo, me pasó, no, espérenme, por ejemplo, pasó. Es que ese problema, si no está, como no estoy como que no está en el día, me es difícil explicarlo. Pero, por ejemplo, aquí, es difícil encontrar entradas después. sí, sí. Pero aquí, por ejemplo, en este momento, probablemente cuando se iba dando el movimiento, por ejemplo, estaba aquí y el RSI ya estaba aquí, ya había pasado este nivel. He pasado este nivel. Entonces, por eso digo, yo ahí mínimo esperaba que rompiera ese. ¿Cachai? Pero como digo, hay que estar viendo mientras se va desarrollando. Ahora, obvio también, por ejemplo, este nivel, si yo digo que me va a pasar en RSI, que en la fuerza al final del mercado me lo pasa, pero tengo que esperar que igual que cierre la vela porque Que va te subiendo, confirme. subiendo y de repente empieza a volver y se vuelve. O sea, tienen que esperar un cierre de vela para ver realmente si me supera un nivel. Sí, pues, se entiende. ¿No? Por ejemplo, aquí viene bajando, bajando, no sé, aquí, y aquí, por ejemplo, a este nivel estábamos aquí bajito y ya me pasó esta Marco, una cresta. pregunta. Dime. Pero ahí tú, cuando decís esperar un cierre de vela, pero en las operaciones que tú mandáis al grupo, ¿esperáis un cierre de vela de 15, de 30, de una hora? No, ¿Qué, qué, yo qué estoy vela esperáis tú? mira, en una hora estoy viendo más o menos por dónde, es decir, como hacia dónde va, pero para operar en 5 minutos. Siempre me meto a operar en 5 minutos. Ah, ok, vale, vale. Y siempre estoy en 5 minutos. El mejor Pero ejemplo eso, podría ser, Chris, la operación en que entramos ahora. Po. A lo mejor ahí podemos revisar el RCI, como dice Marco, con la operación que tenemos ahora, Sí, podréis o que verla la más. foto que tú mandaste, po, ¿cachai? Comparar ese RCI con la línea de 50 que siempre marca Marco en 5 minutos, a ver si nos queda más claro como grupo, creo yo, no sé. Mira, por sí, ejemplo, mira, aquí rompió, po. Mira, aquí en ese nivel rompió, aquí, ¿cachai? Pero aquí, por ejemplo, es lo mismo, po. Si te fijas en el RSI, están todos aquí más o menos donde mismo. Este pic, pero en el RSI no están iguales. Mira este pic y mira este. Ya lo pasó y estaban al mismo son nivel. como más altos, como con más Entonces fuerza. ya me está dando un poco más alto, entonces ya me está indicación que va con más fuerza, que va a pasar este pico. Y rompió la zona. Marco, consulta, Dime. ¿sube? Por ejemplo, tú esperáis a que pase el verde, ya. ¿Esperáis a que se abra otra vela o entráis al tiro, así? No, pues por Así ejemplo, si ahí en las líneas que les borré, eh, pues si me rompió ese nivel, espero que cierre esa vela, la que está rompiendo el nivel. vale. Ah, ya, vale. Siempre Pero, esperar, pero eso digo, esperar a pero que se que cierre la vela. esas líneas que yo trazaba acá abajo son ¿Mm? netamente de información. Ya no la uso como para entrar en. O sea, es que todo depende cómo vaya, porque por ejemplo, si va en tendencia, como digo, por ejemplo, aquí, po, ¿cachai? Pero lo malo es que el oro ha estado muy como consolidando todo el rato, de repente como que se pega bajones bruscos y después se queda todo el rato ahí, todo el rato ahí, todo el rato ahí, todo el rato ahí. Nada, pero por ejemplo aquí ya sabéis, po,
¿cachai? Por ejemplo, aquí, Pero así lo normal es que pase tu línea verde que tenéis como marcada y debería subir. sí, po, sí, A eso te referís tú. probablemente va a subir, ¿cachai? Salvo que esté en una tendencia bajista, puede que se ¿Ya? rompa un poquito el nivel y cerró sobre el nivel, pero está en tendencia bajista. O sea, muy Vale. probablemente que no, se va a devolver ahí, po, Que pase y esperar ¿cachai? a que se revela, obviamente. Por ejemplo, ahora yo creo que el oro yo creo que va más alcista que bajista, Ujú. ¿cachai? Porque, por ejemplo, mira, aquí ha estado no sé qué hora es aquí, desde las 3 de la tarde. Yo había trazado una línea aquí donde tengo la línea puntilla amarilla y estuvo Súper. todo el día, toda la tarde moviéndose arriba de esa línea, ¿cachai? Después la rompió, pero ahora mira, como que vuelve a esa línea y no rebotó hacia abajo, sino que volvió a Se irse arriba, mantenió, claro, y reventó hacia claro. arriba. ¿Cachai? Ahora probablemente está como, ahora a corto plazo porque estoy en 5 minutos, pues, Claro. ¿cachai? Pero en una hora Súper, súper. probablemente se va a cumplir lo mismo, pues, se va a cumplir lo mismo, ¿cachai? Mira, por ejemplo, esta, puta, es que nada, si está difícil pillarle una como una entrada justo. Pero por ejemplo, aquí mismo, pues mira, aquí el pic de la RSI está ahí. Ahora eso es ¿Ya? lo importante. Yo el pic, a esa vela, yo no le tomo perdona, claro, a esa vela no le tomo el mechazo, le tomo como el cuerpo de vela que ahí cerró. ¿Ya? Completo. Eso es importante. El cuerpo de vela, no le considero la mecha. ¿Ya? Por ejemplo, el RSI está ahí, ese es el pic, ¿cachai? Yo le considero ¿Mm? la vela. Y si te fijas, el otro pick que tiene el Nersei mismo es este, lo pasó, en vela pasó él, como que rompió el nivel, pero Sí. el RSI no lo rompió y No cacha fue- lo que hizo. Ujú. Se fue bajo, como que no Bajó. tiene fuerza, como que no te marca que no tiene la fuerza. Y si, por ejemplo, si hubiera trazado una línea en una hora, quizás más o menos estaría, mira, ¿cachai? Ahí, pues, te fijáis, mira, acá tocó, bajó, después ahí me tocó otra, aquí, y bajó. Entonces hubiera tenido ahí la línea más o menos, pues, y se acercó a la línea trató de como, aquí trató de romper, pero no pudo. Así Y es. justo estaba Doña Marcaibo. Entonces se me fue. Y si te Oye, a lo fijáis en que se una hora, refiere Cristo, que no tiene fuerza. Ajá. Sí, exactamente, po, súper. exactamente. Y Vale, por eso vale. digo, Gracias. El RC es como ya veis, al final los quiebres, y yo también me fijo mucho aquí también, pues hubiera trazado un nivel aquí, una vez que me rompa y que esa vela cierre sobre el nivel, Ahí para arriba. y se me cumple más encima lo que estoy viendo aquí con la RCI, no, ahí me meto a ver así, ojos cerrados. Sí, se entiende. Y tiene mucho sentido si finalmente te ayuda, o sea, ves la ruptura que se ve claramente acá, pero lo acompañas con un Sí, RSI. O sea, el sí, RSI te dice ya, no, sí, va ahí. O sea, hay volumen, hay fuerza. Tenemos que sí, entender, como les decía, que el RSI es un indicador de fuerza relativa, entonces te va a ir mostrando finalmente si hay fuerza para ese movimiento. Y si tenemos sí, ruptura justamente en ese movimiento, como estamos viendo en estos momentos acá, y el RSI te confirma alguna fuerza, muy probablemente va a haber fuerza relativa para seguir subiendo y seguir en tendencia, es decir, estructura alcista, retroceso, o sea, perdón, impulso alcista, retroceso bajista y así sucesivamente. Entonces, es muy buena estrategia, Marco. De no sé. verdad, yo harto. Sí, pues, aquí está en 5 minutos 9 y ahí están como los picos más altos que te fijas ahí. Aquí hay uno, aquí la rompió un poco y todo, pero ahí rebotó, aquí rebotó. Y mira dónde está ahora el RSI. Mismo Súper, lugar. Y mira súper. de nuevo ¿Esta la el RSI. ocupáis es solo para esta plataforma o la puedo ocupar en la otra? No, cualquiera, si el RSI mientras ponga esos En parámetros, todas. ¿sabes? En cualquiera, en todas, Súper. Sí, bien, bien. da lo mismo. ¿Cachai? Ahora, por ejemplo, si el RSI, ¿qué pasa ahora? Si me va a romper, probablemente va a seguir al alza. Por lo Eso, menos un lo ratito. en verde, lo en verde, la zona, el máximo y el mínimo lo pusiste tú, po. El 25 y Aquí 30, abajo en 35. el RSI. Sí, los verdes, que son como tus márgenes, No, pues estos son las medias móviles. ya. Los máximos, ya, No, esas vale, son las súper. medias móviles. Por eso digo, estos días he estado todo el rato ahí, y por eso, y lo mismo que decía Chris, si te fijáis, como que Se mantienen ahí, se aleja, claro. vuelve, se aleja, vuelve. Aquí mira, se movió Se todo el rato aleja, entre las medias. No, entra no de se dio. nuevo, Ojalá. sale, vuelve, Claro, sí. pues, ahora por lo menos en 5 minutos, probablemente si aquí se empieza a producir el rompe aquí este nivel, probablemente se va a empezar a alejar de las medias móviles, pues va a seguir al alza. Y ahí hay un Por punto eso digo, importante. ahora ya tiene más, por lo menos con lo que se ve en el RSI, tiene más pinta de alcista que como que sigue bajando. Sí, completamente.
Súper, Pero súper. igual yo en el día les mandé una foto al Chris que igual yo, por ejemplo, siempre veo en el diario. Y si te fijas en el diario, estos niveles los tenía marcados de antes y llegó pero así Lo respeta. casi que perfecto, ¿no? Ahí, pues, ¿cachai? Ahí. Sí. De Y ahí si el otro que realmente tengo es rebota, este, así que sí. rebota como en la zona. Puede ser que rebote antes o Sí, después, pero en la zona rebota siempre. Como pero, que está. sí, ¿cachai? Así que ahora si baja el mínimo yo creo que se va ahí a los 3170 por ahí, pues. Si es que rompe este nivel de Y los Marco, 3200 más o menos. Marco, más que nada, como que tú ahora ya entendí un poco más sobre, obviamente, trading y todo el tema, para los que están recién comenzando, que finalmente esta clase era para la gente que aún no tiene la estrategia clara y está buscando cómo hacerlo rentable. Me imagino que igual, en base a tu experiencia en este sentido, te diste cuenta que es más sencillo de lo que parecía al comienzo, es decir, que no es Es mucho más tanto, sencillo. no es tanto indicador, no es tanta clase magistral, sino que netamente prueba y error y saber que lo sencillo siempre funciona y por algo funciona en ese sentido. Sí, no, por eso les decía también un día, o sea, prueben una estrategia. Yo igual tuve harto rato viéndola, hice harto en demo. En demo dije, ya, si me resulta en remo, o sea, en demo me tiro, porque la vez anterior ya había perdido harta plata y ya perdí plata con el tema del trading. En acciones siempre he sido como positivo, pero en trading, y como el diario, oro, el Nasdaq, siempre he perdido. Ya dije, en oro, y como que entre paréntesis, como que me quedé con el oro y empecé a ver, a fijarme, empecé a leer, y encontré algo como en el RSI, pero no era esto mismo que pillo. Pero sí me empecé a dar cuenta de esos patrones. Sí, po. Y me empezó a funcionar, y en demo, ponte tú, en el demo le puse $1000 a la cuenta, y en un mes le hice como 10.000. Le Ya. saqué como, lo multipliqué por 9. Ya, y ahí dije, Buena. ya, y le empecé a pensar, y dije, ya, cagar, no me metí plata. Me hice, abrí la cuenta real, pues. Y ahí ¿Y esta tu empecé a... estrategia sirve solamente para oro o igual para usarla en dólar, por ejemplo? Mira, lo del RSI, eso por ejemplo ¿Sí? que te digo aquí, por ejemplo, el pic más alto, pero si no lo rompió y cae, en general se ha visto en todo, ¿cachai? Porque, por Sí, ejemplo, mira, es que Pero a ti justamente, en oro te funciona. sí, sí, mira, por ejemplo, en esta, pues, sí, es súper simple, sí, mira, Sí, po. aquí Son justo donde como dos tengo está el niveles RSI marcados, ¿no? ahí, después aquí Claro. subió, pero no subió nada el RSI, después siguió, tiene otro pic más alto, pero aquí en la vela también es más alto, y aquí abajo es más bajo el RSI. ¿Y qué pasó? Empezó a caer. Pero obviamente aquí la ella con tendencia completamente alcista. O sea que mira, es lo mismo, pues, estoy en diario y yo tiro ahí el RSI. Mira, fíjate, ahí bajó, rebotó. Ahí más o menos llegó cerca de la línea, rebotó. Aquí la traspasó y bajó. ¿Cachai? Aquí lo mismo, aquí se acercó, rebotó. ¿Cachai? Ha estado todo el rato alcista, pues. Pero ahora Claro. traspasó esa línea, pues. ¿Cachai? Está como que traspasó la línea y llegó bajita. Y fíjate de nuevo en el RSI, mira, ahí donde está rebotando ahora, mira, acá. Coincide acá, coincide aquí un poquito, ¿cachai? Son líneas, pues no son exactas, obviamente, po, pero, por eso coincide con digo, los para niveles de agotamiento identificar bajista. niveles. Exactamente, entonces aquí probablemente quizás ya no va a seguir cayendo, va a empezar a recuperar. Sí, yo creo que, porque ahí hay dudas estaban pensando algunas consultas por acá, que hay ciertas dudas con respecto a la estrategia. Mira, para que se entiendan, para que puedan entender y se saquen como un poco de la cabeza como la idea, tienen que entender que el RSI lo que está midiendo, porque evidentemente no es el mismo gráfico que ustedes están viendo con el gráfico amarillo que están viendo ahí donde lo tiene Marco. El RSI lo que te está indicando es qué tanta fuerza relativa hay de volumen de compra-venta. Es decir, ya supongamos el ejemplo, Marcos, de 50 para arriba te está marcando que hay mucha gente comprando, de 50 para abajo mucha gente vendiendo. Es decir, que hay más fuerza al alza, más fuerza bajista. Por eso te está diciendo Marco ahí que muchas veces en el gráfico que uno ve como amarillo, pueden haber movimientos que son más altos que el resto, pero en el RSI, ese movimiento que fue más alto, en el RSI fue más bajo. Es decir, que si bien llegó mucho más arriba en el gráfico, quiere decir que el RSI mostró que no hay tanto movimiento, no hay tanto volumen. No hay tanto volumen porque muy probablemente hubo gente que compró, pero no hubo fuerza vendedora. Es decir, que la gente estaba esperando que el mercado cayese porque no iban a entrar ahora, porque no iba a haber más gente interesada en comprar, el mercado iba a caer y ahí iba a ser cuando iban a entrar los vendedores. Entonces ahí el mercado acumula mucha más caída.
Evidentemente, como se dio como en un punto, en un pico más alto que el resto, como en el RSI, la divergencia que se ve en el gráfico. Entonces, hay que entender que el RSI es un indicador que te va a ir mostrando qué tan, digámoslo, qué tan violento o qué tan fuerte puede ser un movimiento. ¿Vale? Si yo estoy viendo un movimiento alcista y me estoy dando cuenta que el RSI está subiendo, bueno, quizás ese movimiento es bastante fuerte, tiene mucho volumen, tiene mucha fuerza relativa para subir. Entonces, lo que te dice Marco finalmente es, si yo me doy cuenta y mido el RSI mensualmente, diariamente o en un gráfico de 5 minutos, me doy cuenta en el RSI qué tan fuertes están siendo los volúmenes en base a lo que yo estoy mirando como media. Ahí, por ejemplo, el nivel que está marcando Marco son los 51 o los 47. Entonces, si se dan Sí, sí, cuenta, sí. lo que está de 47 para abajo tiene mucha fuerza de venta. Y evidentemente, cuando el mercado cayó de 50 para abajo, como se da ahí en ese velón grande amarillo, el mercado cayó con mucha fuerza. Y cuando se empezó a recuperar ahora, que se dan cuenta está con mucho nivel de sobrecompra, como está llegando a nuevos máximos ahora, claro, está haciendo nuevos máximos para ir a buscar niveles alcistas. Entonces, Claro. Y finalmente, ahí, por ejemplo, si, dale, dale. exacto, si quiere, por ejemplo, si yo estoy pensando que va a seguir alcista, probablemente se va a pegar una corrección ahora, pero no me va a pasar, por ejemplo, en RSI no me va a pasar ese nivel que está marcado. Ujú. Y va a empezar a rebotar en ese nivel de nuevo para subir. Si es que sigue en tendencia alcista. Mira, y Porque, ahí, por ejemplo, yo ahora no, yo no me metería en esta operación, po, porque ya se fue, ya se fue. sí, po. Ahora quiero ver si es que se va a pegar una corrección nomás. Y si esa corrección va a ser para mantener la consecución al alza, o si la va a romper y va a seguir jugando aquí el oro. Mira, ahí, Marco, para entender un poquito, anda al último, al pico que tiene abajo a la izquierda, cuando superó el nivel de 70. ¿A qué hora fue eso? Aquí, A la izquierda, a la izquierda. Cuando superó el nivel de 70, el RSI. Más a la pero izquierda, más a la acá, izquierda. Sí, más a la izquierda, más a la izquierda. Casi empezando la pantalla. Superó el nivel 70, mira arriba. ¿Qué hora fue eso? un cuarto para las 4. Ya, pues eso, anda un poquito más arriba, más arriba, más arriba. ¿Dónde está el pico? Arriba, el pico, ahí, 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 ahí. Eso fue a las 4:10. 5 a las 4:10. Ya, pues eso quiere decir que lo que está mostrando el RSI es que los volúmenes que están entrando ahora al mercado son iguales a los de las 4:10 de la tarde. Claro. O sea, la fuerza que tiene el mercado para subir es igual de fuerte que a las 4:10 de la tarde. 4:10 de la tarde el mercado estaba cerrado. Sí, Eso quiere decir. No sé cómo la posición va positiva. Ah, sí va positiva. Bueno. sí, positiva. Sí, sí, va positiva. ¿Cachai? Aquí en el caso que probablemente quizás si va a pegar la corrección aquí en el RSI se van a empezar a hacer una punta, una pequeña punta hacia abajo. Si la siguiente punta la sobrepasa, va a seguir al alza, pues, si no se va a pegar la corrección. Y por eso ya de realidad hay veces que me meto y como que Como mecánico. está haciendo justo, es justo los movimientos como que le quiero ver. Pues como mecánico. Porque Y ahí, cuando está, por ejemplo, aquí, cuando estuvo todo el rato aquí, puta, no me da ni una, claro, como ni una entrada porque está en niveles muy cortitos. Se está moviendo en niveles muy cortitos. sí, se entiende. No, y ahí se dan cuenta finalmente que hacer análisis técnico, trading no es difícil, sino que es saber lo que uno está haciendo y ahí entra mucho en juego, me imagino, Marco, cuando yo digo hay que cazar al mercado, hay que encontrarlo, no hay que esperar que el mercado te encuentre, Exacto. y que uno tiene que encontrarlo, No, cazarlo. sí, sí. Marcos, por Mira, ejemplo, si ahora este pasa a los 80, ¿tú entrarías en una compra? ¿A eso te referís? aquí en esta, ¿Sí? no, Por aquí, ejemplo, por ejemplo, yo en esta, o sea, es que por eso digo, aquí estoy en 5 minutos, aquí en esta yo no entraría. Hubiese entrado adelante. ¿Cachai? Sí, hubiera entrado aquí, pues, hubiera entrado aquí cuando me rompió aquí este nivel, pues cuando rompió aquí, cuando, y fue cuando más te o rompió menos eso. acá, pues. Sí, Bueno, por eso digo, si haber establecido el mismo nivel de quiebre el Chris, claro, más o menos hubiera entrado aquí, por ejemplo, Claro. aquí en los 2239 Entonces más tú o menos. entras cuando rompe el máximo anterior en el RSI. O sea, no, pues, porque ahí me rompió, mira, rompió el nivel, aquí rompió el nivel, ¿cachai? Que es más o menos aquí, que es donde hizo la ruptura de nivel, pues, de la horizontal, ¿cachai? Pero como digo, yo espero igual la confirmación, entonces yo espero que me cerrara esta vela me cerró arriba, cerró arriba, ahí hubiera entrado, porque yo hubiera entrado más o menos aquí, pues. Aquí yo hubiera puesto el stop loss puta, por aquí más o menos. Entro aquí, stop loss por acá, y ahí sigo nomás con la Claro, operación. es como que se Yo da generalmente la opero ruptura se da 1 a 1, 1 a 2. claro. buena, buena, y ahí se entendió. Súper.
Sí, va a acompañar la ruptura con un volumen relevante, finalmente. Sí, sí, porque hay veces que empieza, bueno, y uno empieza a ver la vela así como que llega arriba y se empieza a devolver, después la siguiente devolver, nada, va sin Así que esperar la ni una fuerza. confirmación. Sí, pues sin, te das cuenta que va sin fuerza. Sí, es verdad, es verdad. Sí. No sé, más consultas, preguntas, chicos. Corrígeme si no me equivoco. Entonces, en el RCI cercano a las 9 de la noche, donde está como ¿Bárbara? No soy yo, me fui yo. alto, más alto, no sé si se entiende. No, mira, lo que pasa es que aquí en esta entrada, por ejemplo, rompió un nivel, po. Porque te fijas, por ejemplo, esa vela está, esa y esa se devolvieron donde mismo, ¿cachai? Entonces ese para mí ya es un nivel, pues si se rompe ese nivel hubiera entrado. Y acá en el RCI abajo, ¿cachai? Yo hubiera tenido, porque yo estas líneas se las dejo ahí, pues no las estoy cambiando, se las dejo ahí nomás, en el día, por un día, por ejemplo. Entonces ahí, me rompió este nivel, no me rompió, no es que me haya roto aquí como aquí el RCI más alto, sino que me rompió como el nivel que dijo, ya está pasando a tendencia alcista, ¿cachai? Entonces aquí empezó a romper ese nivel, rompió, cerró la vela, ya, y ahí yo me meto, ¿no? Ahí entro. En este caso, esto, mira, este bueno, no sé si lo tomaron algunos porque lo mandó adelante, pero yo no lo tomé porque estaba acá en la reunión, pero este estaba, pero así, ¿Cuál? yo lo hubiera cerrado ahora. Si no hubiera puesto Take Profit más o menos aquí, ahora lo cerraría, por ejemplo, a la segura. Qué más falta, Pero, chiquillos? ¿Más consultas, más dudas? lo mismo, ahora, si ven en bajista, a nivel bajista, lo mismo, pues, entonces empezar a trazar niveles y ver dónde se ha ido moviendo antes, váyanse más atrás, para ir viendo, Ensayo de porque error. este 5 minutos, pero voy viendo, por ejemplo, aquí, mira, pues nunca pasó ese nivel, si yo trazar una línea aquí, estuvo pegado aquí, y es más o menos como en los 56, Ujú. ¿no? O sea, para mí, pasado los 56, para mí es que como que quería irse alcista, pero aquí pasó ese nivel, pero se volvió, se olvida y se empezó a Claro, volver, a volver, a volver. divergencia, finalmente, no, Exactamente, no había claridad. exacto. Así que eso, pues, chicos, como les digo, es tratar de hacer, es buscar cosas que a uno le vayan confirmando al final, Ujú. porque, como digo, los quiebres, la verdad es que funcionan súper bien, súper bien. Pero si más ahí lo voy ayudando Con el ¿cómo se RSI, llama? Con otras cosas que me vayan dando seguridad. Por ejemplo, aquí justo aquí donde tengo el mouse, pues mira, hizo como ahí, llegó a ese nivel, el siguiente trató de ir y no lo superó. Y no lo superó y volvió a caer. siga ahí. Si es, se cumple, ¿cachai? Si ahí el punto no es hasta donde creo que yo voy a bajar, pues, y si va en tendencia alcista o bajista. Claro. Sí, es también bueno como apoyo finalmente, porque te va a ayudar harto a, ya vos, si me confirmó volumen, hay volumen, estoy esperando que confirme la ruptura solamente de técnica y ahí entra ahí con la vida. Exactamente, exactamente. Pero si me rompió un nivel horizontal en RSI luego que me superó el nivel anterior, Son como está más checklists o menos finalmente. exacto, es como lo mismo de la checklist de las EMA, es Sí, lo tal mismo. cual. Tal cual. Sí, chicos, sí, no es tan complejo como se ve. A veces yo de repente igual me sorprendo, veo tremendo análisis que lo confirmó hasta el Papa y es como, chucha, al final salió al revés la cuestión. Pero uno se empieza a dar cuenta después en el trading y en todo, después en los análisis que uno hace, que se dan finalmente cuando uno responde a ciertas cosas, uno empieza a asegurarse de análisis con opciones, en tema de acciones, volúmenes, flujo y cosas que finalmente te van a confirmar y te das cuenta que esto es una puja entre compradores y vendedores finalmente y que va a ganar el que si hay 100 vendedores y 80 compradores van a ganar los vendedores en este caso, exactamente igual. Entonces, hay que ir entendiendo, traduciéndolo y si tenemos estas herramientas para apoyarnos nos van a ayudar muchísimo. Así que eso, pues Exactamente. chicos, no sé si hay más dudas, consultas, ¿qué tal le pareció la clase, chiquillos? Para repasar, está bastante bueno y lo que nos explicó Marcos también, un crack. Súper, súper, súper. Qué bueno, Chris, me alegro que le haya gustado. Me alegro. Primera clase, tercera clase, ya lleva ahí tiempo ya acá. Como tan nuevos chiquillos, veo hartas,
hartos antiguos, así que. Gracias, Cris, gracias, Marcos. En serio, darse el tiempo de explicar. No, para eso estamos, para eso es la comunidad. Gracias por la orientación súper buena. Perfecto, chiquillos. Súper Ya buena. dejé de compartir. Sí, espero que hayan entendido porque la verdad es que es simple, pero ir aplicando al final las cosas que uno ya sabe, si es confiar también, no. O sea, tampoco se trata de, va subiendo, compro, pero, pero ir aplicando algunas cosas, y la verdad es que el mercado uno, estudiarlo. Cuando uno va a ya como que lo tiene más estudiado, como que ya lo cacha, así como que, no, así yo por lo menos digo, este bueno no va a subir más, Tal me cual. Lo salgo al mismo. banco. Y Sí, sí, es verdad. Sí, y no se dejen llevar tanto por el marketing esperanzador del trading, chiquillos, de que van a ganar millones. O sea, sí, muy probablemente lo pueden hacer. Pero finalmente tengan en consideración que sus ganancias van a ser equivalentes a su inversión. Si usted está invirtiendo 1 millón, no espere ganar 10 millones. O sea, va a ganar en relación a eso. Entonces, y es más sencillo de lo que ustedes creen. Es un tema más psicológico, más de confiar, más de tener la persistencia de que esto se va a dar, de que va a ser así, porque no es de la noche a la mañana, uno tiene que ir haciendo esto, tener la certeza y la seguridad, porque como bien ahí comenzábamos al inicio de esto, que más de alguno decía como hoy que no puedo mantener la operación abierta, la cierro siempre cuando ya voy positivo, un poquito vaya positivo y pum, la cierran al tiro, pero pueden aguantar 40 50 lucas negativas y no la cierran. Entonces, son cosas que hay que ir arreglando, ir manejando y eso es netamente experiencia. Ir haciendo cosas para que te puedan ir ayudando a manejar ese tipo de ansiedades como stop loss a precio de entrada y nada, aguantar posición, cerrar computador y ahí nada, dejar que se desarrolle nomás la operativa. Así que eso pues chicos, gracias a todos los que se conectaron, quedamos poquitos, pero gracias a todos los que se conectaron, se dieron el tiempo de escuchar acá a mí y a Marcos porque nos dimos el tiempo más que nada para poder ayudarlos, poder que se pudiera entender más esto y manejar de mejor manera los capitales. Así que eso pues chicos, si no hay más dudas, más consultas, perfecto, súper bueno, dicen por acá. Gracias, tío, gracias por ser parte inversionaria y por tener esta oportunidad para compartir. A repasar nomás la clase ahora. Tal cual, tal cual. Va a Nada quedar más. esta casa, así que va a ser les bastante queda mañana. tal cual a practicar. Sí, la vamos a hacer, no se preocupen. Ya pues chicos, estamos en contacto, que tengan una excelente noche y que tengan un excelente mes también, primer día de mayo, cerramos el mes positivo por lo menos abril, así que nada, que estén muy pero muy bien, gracias por estar acá y obviamente por conectarse nuevamente a una reunión con inversionarios. Un abrazo, cuídense, chao, chao, chao Bárbara, chao Rodrigo, Mario, chao, chao.